Muy buenos días a todos y bienvenidos a Sociedad 580. Como cada domingo les saluda Francesca Soto, socióloga y asesora en conducta humana. En la mañana de hoy tengo dos invitados, el doctor Michael González Cruz y el profesor José Rivera, que nos van a estar hablando sobre la situación de Cuba, y también el profesor nos va a estar hablando sobre la visita de la alemana Angela Merkel a los Estados Unidos. Yo voy a comenzar, como ustedes saben de costumbre, a mí me gusta comenzar con los temas sobre las emociones. Hoy en el periódico salió que en Puerto Rico tenemos una crisis de salud mental, que las estadísticas en cuestión de depresión, de ansiedad, de tristeza han aumentado. Así que les voy a hablar de un tema muy importante porque muchas de mis seguidoras y seguidores siempre me hacen preguntas, también recomendaciones y sugerencias de temas que de su interés. Y uno de ellos es sobre la autoestima. Pero voy a comenzar primero con una reflexión que dice así: los que ayudan a otros a brillar lo han entendido todo. Los que ayudan a otros a brillar lo han entendido todo. Y para comenzar entonces con el tema de la autoestima, ¿qué es la autoestima? Lo que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Hay una de las preguntas que siempre me hacen y es: Francesca, ¿tú pasas por autoestima baja? Claro que sí. En ocasiones he tenido la autoestima baja, lacerada, que me he sentido paralizada. Pero yo busco la manera de mantenerla en equilibrio. No siempre la autoestima va a estar en forma balanceada. Esto es un trabajo del día a día que necesitamos hacer y realizar nosotros mismos. Una de las cosas que yo siempre menciono es que debemos de mantener nuestros objetivos, identificar y reconocer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Y cuando me refiero a las debilidades, es utilizarlas a nuestro favor. Somos seres humanos, no somos seres perfectos. Hay momentos que vamos a estar en incertidumbre, hay momentos que no vamos a estar de manera óptima, que no vamos a tener ánimo, hay momentos que quizás no te vas a sentir bien contigo mismo. Así que es importante poder identificar, ok, estas son mis fortalezas y estas son mis debilidades. Así que tomen nota que estos son unos tips para poder mantener esa autoestima balanceada. Y sobre todo, valorarnos y valorar otros puntos de vista. ¿Por qué razón? Porque cuando la autoestima está baja, muchas veces no recibimos ese feedback. O sea, esas opiniones de otro, ya sea de forma constructiva, que muchas veces nos dan opiniones de buena manera, pero si nuestra autoestima está débil, podemos actuar como de una forma negativa y no recibir esos mensajes de forma positiva. Uno de los síntomas, voy a mencionar aquí puntos importantes sobre los síntomas de una baja autoestima. Falta de confianza en sí mismo. Falta de confianza en sí mismo. Miedo al rechazo. Timidez excesiva. Y me refiero a timidez excesiva. ¿Por qué razón? Muchos no lo creen, Michael y profesor José, pero yo soy tímida. ¿Por qué? Porque mi personalidad es más intrínseca. Yo soy una persona que soy bastante reservada y para abrirme con desconocidos es bien, ¿verdad? Difícil en el sentido de que no soy de confiar así de primera, de querer contar, ¿verdad?, mis cosas. Yo soy reservada y tímida para tener, ¿verdad?, otros lazos, o sea, socializar con las demás personas, pues. Pero esa es parte de mi personalidad, la he podido identificar, la he podido manejar, y como me ven, estoy aquí a través de la radio, a través del Facebook Live, que para los que están escuchándome en la radio, saben que este video y el contenido que se está transmitiendo todos los domingos, yo los estoy subiendo en francescam.soto, que me consiguen en Facebook. Otra de las cosas que las personas cuando tienen la autoestima baja es que suelen a compararse con otras personas. No te compares, eres un ser único. Eres un ser único, somos perfectos y imperfectos. Yo digo que somos perfectos en el sentido de que podemos impactar a otras personas, o sea, somos seres que podemos inspirar, pero no quiere decir que vamos a estar
todo el momento realizando las cosas como a otros les gusta, o sea, quizás a otros nuestra forma de ser no le agrade, pero lo importante es usted sentirse cómodo y cómoda con quien es usted, ¿verdad? Para mantener esa autoestima de forma balanceada, porque no somos seres perfectos ni imperfectos, o sea, somos seres humanos. Y una de las, también de las cosas que suele pasar en las personas cuando tienen la autoestima baja es sensación de incapacidad, tendencia a la procrastinación y a la pereza, que muchas personas comenzaron a procrastinar con esto de situación de la pandemia. ¿Y qué pasa? Dejaron que la autoestima bajara, ¿verdad? Se dejaron apoderar por esos síntomas, por esas sensaciones, y todavía están buscando la manera de escalar, de cómo poder balancearla, de buscarle sentido, de sentirse cómodos y cómodas, de volver a sus rutinas. Y otra de las cosas es dificultad para reconocer los propios logros. Hay personas que se autosabotean demasiado y eso suele pasar cuando la autoestima no está de una forma balanceada, cuando está baja. Y dificultad para reconocer también logros de otras personas. ¿Qué puede pasar? Que cuando una persona tiene la autoestima baja, puede caer en lo que las personas le conocen como celos y envidia. Por eso es importante mantener esa autoestima balanceada y sobre todo sentirnos bien con nosotros, porque si no te sientes bien con usted mismo, va a buscar faltas en los demás. Una de las recomendaciones para poder tener esa autoestima balanceada es vive el aquí y el ahora. No pienses en lo que pasó, no estés pensando en lo que aún no ha pasado, porque eso nos puede llevar a sentir ansiedad. También romper con el perfeccionismo. Hay personas que quieren hacer las cosas perfectas y, como dije, no somos seres ni perfectos ni imperfectos. Las dos son parte de, pero somos seres, simplemente seres humanos que de momento podemos cometer errores, de momento cometer aciertos y estamos en constante aprendizaje. No te juzgues. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, ese es nuestro talón de Aquiles. Una cosa es cuando nos juzgan otros, pero cuando nosotros mismos nos juzgamos, ahí es que dejamos de seguir nuestras metas, nuestros sueños, nuestra visión y propósito de vida. Resalta tus fortalezas. Reconoce que las debilidades son parte de todos los seres vivos, porque, como dije, si buscamos únicamente la perfección, no nos vamos a atrever a dar ese primer paso, no nos vamos a atrever a ese propósito de vida, a seguir con nuestras metas, incluso que suele pasar en algunos estudiantes, solía pasar que a veces no querían entregar algún trabajo, algún proyecto, por el simplemente hecho de que pensaban, no lo voy a hacer bien, quiero hacerlo perfecto, y no lo entregaban. Y si no lo entregas, ¿qué pasa? Saca cero. Es mejor entregarlo, dar, ¿verdad? Esa milla extra, pero hacerlo, enfrentarlo. Y aprende de los errores y háblate en positivo. Yo siempre tengo unos mantras que yo misma me hablo en positivo. Yo digo, yo soy única, yo soy una persona que quiero inspirar a otros, porque una de las cosas que a mí me apasiona es el servicio, ayudar a los demás. Ayudar, ¿por qué? Porque en algunos momentos y en algunas ocasiones yo me he sentido sola y en ese momento cuando he tenido la autoestima baja, no he encontrado esa persona que me dé support, pero yo misma aprendí a hablarme en positivo, a aprender a vivir en soledad y a sentirme bien, ¿verdad? Con quien soy. Así que estos tips que les mencioné de la autoestima es para que usted se pueda levantar, pueda seguir adelante, que no se deje llevar por las situaciones, ¿verdad?, que ocurren en el día a día. Siempre van a ocurrir tropiezos, obstáculos, pero está todo en cómo enfrentamos las cosas. Así que ámate, valórate, háblate en positivo, que sí puedes tener una autoestima balanceada y óptima. No es tenerla alta, creerte superior a otros, porque eso es malo. Simplemente es poder tenerla balanceada. ¿Para qué? Para vivir en armonía con usted y con otros. Ahora vamos a continuar con el doctor Michael González Cruz. Voy a mover la cámara para que puedan ver al doctor Michael González Cruz, así que mantente en el micrófono, porque voy a mover la cámara. Y para las personas que les gustó este tema y que quieran trabajar esto de forma individualizada, saben que yo ofrezco servicios tanto de talleres, mentoría individualizada, y pueden conseguir los servicios en www.francescasoto.com. Ahora vamos a continuar con el tema del momento,
que es sobre la situación de Cuba, que como vemos esta situación está a flor de piel en cuestión de los dos bandos, que si izquierda, que si derecha. Yo en cuestión de política, esa no es mi línea de expertise. Yo lo que puedo hacer es enviarle toda mi solidaridad y apoyo a nuestros hermanos cubanos, nuestros hermanos caribeños, todo mi aprecio y apoyo hacia ustedes. Que la libertad de expresión sea esa voz del día a día donde cada persona pueda sentirse bien con su discurso sin tener temor de sí mismo. Pero vamos ahora a las preguntas importantes. Voy aquí a mover la camarita para que puedan ver al doctor Michael González Cruz. Michael, doctor, ¿qué es un régimen? Porque sabemos que las personas, con todo esto de Cuba, tenemos el discurso de los exiliados, de los cubanos exiliados, que también tienen, ¿verdad?, su visión en cuestión de la política. Yo estos temas no es mi área es el servicio de talleres, mentoría, asesoría, pero a mí lo de los issues políticos no soy muy amante a eso. Pero sé que eres experto en esta línea, además que tienes tus libros. ¿Qué es un régimen para que las personas puedan entender un poco sobre la situación que está ocurriendo en Cuba? Bueno, buenos días, Francesca. Gracias por la oportunidad. Estoy aquí acomodándome, es que hay dos cámaras, ¿verdad? Que me ofreces, ¿verdad?, de conversar sobre el tema cubano. Mi solidaridad para todos nuestros hermanos cubanos en la isla y en el exilio, ¿verdad? A Cuba y a Puerto Rico nos unen unos lazos históricos, políticos, económicos y de amistad desde antes de ser cubanos y puertorriqueños, a través de los pobladores nativos, pretaínos, de la cultura osteonoide. Así que estamos entroncados en la misma tierra y en el mismo árbol. Buenos días, profesor Rivera, un placer estar con usted. Muchas y gracias. La profesora Francesca Soto. Estoy vinculado al tema de Cuba como investigador desde principios de la década del 90, cuando pude participar de un estudio sobre el impacto del turismo en Varadero, en Matanzas. ¿Y por qué esta época es importante para entender lo que está pasando ahora? Pues porque recordarán que a principios del 90 se cayó el bloque soviético, Cuba deja de recibir tecnología, insumos agrícolas, medicina, entrenamiento, petróleo, de ese bloque aliado de la Revolución Cubana, y se quedan sin alimentos, se quedan sin combustible, se quedan sin transportación, sin entrenamiento, ¿verdad?, posterior para sus médicos, ingenieros, educadores, y tienen que recurrir al turismo como una actividad económica empresarial inmediata de recaudar y producir divisas, de producir dinero que puedan utilizar para ir al mercado y comprar combustible, comprar alimentos, comprar medicina y por lo menos asegurar la sobrevivencia del pueblo cubano. En este momento, estamos hablando de 93, se celebran los 40 años de la toma del Moncada, un momento bien importante para lo que es la Revolución Cubana, y Fidel aprovecha para anunciar las primeras reformas al interior de Cuba, ¿verdad?, que no tenían que ver con las presiones de Estados Unidos, con el embargo, sino un reconocimiento de que había que liberar algunos aspectos de la economía, como legalizar la circulación del dólar y el cambio de esa moneda para las actividades económicas cotidianas, que si el taxista, que si el paladar donde se vende comida independiente, que si el barbero, etcétera. Y eso es bien visto, ¿verdad?, por los cubanos que se han quedado sin nada, pero a la misma vez tampoco el gobierno puede importar todos los medicamentos, todos los productos, toda la ropa, materiales, herramientas que hacen falta, ¿verdad?, para mantener esta sociedad a flote, una sociedad que se había acostumbrado a tener satisfechos sus necesidades básicas. Por eso es que ocurre el maleconazo del 94, en la que lamentablemente se acusa a la comunidad cubana, mayormente afrodescendiente, urbana, pobre, habanera, también homosexual, ¿verdad?,
de provocar unos disturbios, de ser un desordenado, ¿verdad? Y como hemos discutido anteriormente, siempre se culpa al pobre, siempre se criminaliza su actividad como una desordenada. La diferencia entre ese maleconazo del 94 y lo que está ocurriendo desde el domingo pasado, ya hace una semana, desde el 11 de julio, es que el pueblo cubano se manifestó en más de 45 sectores. Para usar un concepto, sector es el concepto territorial dentro de cada barrio, dentro de cada municipio, que utiliza el Ministerio del Interior, que es el principal ministerio de orden público en el gobierno cubano. Pues en más de 45 sectores hubo manifestaciones políticas por la libertad individual de los cubanos, por la libre expresión, como usted menciona muy bien, Francesca, pero también por la libertad política. Ya no es solamente un reclamo de necesitamos alimentos, necesitamos medicamentos. Esto se agrava con la pandemia. Los cubanos no pudieron producir la vacuna, ¿verdad?, que esperaban producir en unos 90 días. Apenas han vacunado a un 10% de la población. Afectó gravemente el turismo, que ya expliqué que desde el 94 es la principal actividad económica para producir directamente euros o dólares, ¿verdad?, para poder ir al mercado y comprar eso otro que hace falta. Pues, ¿qué ocurre? Que esas son las razones, ¿verdad?, amén de los apagones, amén de que Venezuela tiene una crisis interna de gobernabilidad producida por las malas decisiones que ha tomado el presidente Maduro y también producida por un factor externo, que es cuál, que el petróleo bajó de $100 y pico el barril a menos de $50 el barril. Así que entre problemas de corrupción, gobierno y el precio del petróleo, Cuba también se queda sin esos suministros venezolanos que eran por un intercambio, ¿no?, de médicos, ingenieros y personal de seguridad para Venezuela. Iba a decirme algo. Sí, doctor. Hay una pregunta que para mí es bien importante porque muchas personas hablan del comunismo y el capitalismo. Entonces, ¿cómo se diferencia el comunismo y el capitalismo? Que yo creo que esos son como que los choques y el cuco que todo el mundo tiene, que se escucha mucho. O sea, es el discurso del día a día. Este es comunista, este es capitalista. Pero ¿de qué trata? Y también, ¿de qué trata una dictadura? Que eso es uno de los términos que también hemos escuchado durante esta semana. Sí, bueno, de hecho, primero me habías preguntado qué era un régimen y me salté a explicar lo que era la crisis inmediata. Mira, un régimen no es otra cosa que una forma de gobierno, y estoy seguro que el compañero, el colega José Rivera nos puede abundar específicamente sobre este asunto, del especialista en ciencia política. Es una forma de gobierno, y una forma de gobierno no es lo mismo que una forma de gobernar. Y me voy a explicar. Una forma de gobierno puede ser una forma de gobierno ideológicamente liberal, republicana, con división de poderes, un ejecutivo, un parlamento, un poder judicial, o puede ser, ¿verdad?, una forma de gobierno parlamentaria. Ahora vamos a hablar prontito de Alemania, ¿verdad?, donde el parlamento escoge un primer ministro, ¿verdad?, que es el principal oficial ejecutivo, pero no es electo directamente por el pueblo. Y esos son regímenes políticos, sistemas de organizar el poder, ¿verdad? Y cuando hablamos de régimen no es una mala palabra. Podemos hablar de un régimen dictatorial, un régimen democrático, un régimen parlamentarista o incluso un régimen monárquico, ¿no?, como el régimen saudita árabe, ¿no? Ahora, capitalismo y socialismo son formas de organizar la economía. Nuestras actividades cotidianas para satisfacer ¿qué? Alimento, abrigo, techo, ¿verdad?, que son precisamente las principales protestas de los cubanos, y que ya ellos entienden, ¿verdad?, ya esta generación de jóvenes, hombres y ahora mujeres predominantemente, también eso es diferente a las protestas del 94, no solamente que están localizadas en los sectores urbanos marginados de La Habana, sino que están a través de toda la isla, que son también ahora por igual las mujeres tirándose a la calle y protestando. ¿Qué es cómo nos organizamos? Bueno, nos podemos organizar por la vía capitalista. ¿Qué quiere decir? Yo puedo privatizar el río, el agua del manantial, el viento para producir energía, el petróleo para producir energía, los minerales. Cuba, por ejemplo, exporta todavía hoy en día
níquel y cobalto a Europa. Cuba exporta el más del 53% de su caña de azúcar a China y cerca de un 13% de sus otros productos agrícolas a España, ¿verdad? Doctor, sí. ¿por qué entiendes que el pueblo cubano aún dice, ¿verdad? Pues yo no he visitado Cuba, que viven en miseria, y quienes han visitado han podido ver esas dos caras? Y te quiero preguntar, porque para mí es bien importante, yo apoyo la libertad de expresión. ¿Es ilegal protestar en el gobierno de Cuba? ¿A qué se enfrentan nuestros hermanos cubanos que están dando la batalla en la calle? ¿Cuáles son esos temores? Porque hay muchos familiares del exilio que tienen temor por su familia de que lo pongan preso, los encarcelen, de no verlos. Hay personas que leí que se sentían, ¿verdad?, de esta falta de comunicación y no sabían de algunos familiares. Leí que lo han desaparecido. ¿Cuál es ese temor? ¿Y es ilegal entonces protestar en Cuba? Sí, es ilegal. Sí, en el Estado de Derecho cubano, que fue confirmado recientemente en el 2019, se conoce como el delito de la incitación. Cualquier tipo de manifestación verbal, hablada, escrita, sea en un papel, ¿verdad? Andrés Rossetti dice aquí, al final la izquierda y la derecha son lo mismo. Al final siempre terminan agarrándose al poder y jamás quieren soltarlo. Interesante comentario. Puedo concurrir, ¿verdad? Si decimos que, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba se parece a eso que usted está mencionando. Pero, de nuevo, regresando a tu pregunta puntualmente, se llama el delito de la incitación, que puede ser hablado, sí, puede ser en privado, que nosotros estemos cenando o tomándonos un trago, o públicamente desde el balcón o en una calle. Y conlleva, ¿verdad? Yo estaría presa en Cuba. La mayoría de los puertorriqueños estaríamos presos. Puede haber unas manifestaciones, ¿verdad? Pero tienen que estar sancionadas, tienen que estar permitidas por el Estado. Aquí un casito rápido, famosísimo del 2008, es el de Eliezer Ávila, un joven de estudiante de informática en computadora, que cuando Alarcón, el presidente del Parlamento cubano, va a su universidad, él se levanta, ¿verdad?, en un diálogo que había, y dice: mira, Alarcón, lo que yo quiero es que el internet mío sea libre, que yo pueda comunicarme fuera de Cuba, que yo quiero poder tener una guagua para ver a mi novia más allá de mi provincia, y quizás ir a La Habana en el verano a comerme un helado. Y entonces a ese jovencito lo subvirtieron, comenzaron a decir que él era un contrarrevolucionario, que en realidad él no estaba dispuesto a hacer los sacrificios y que tenía que reconocer que él tenía un privilegio de una educación, ¿verdad?, en una tecnología punta de lanza. Y el gobierno cubano está cometiendo este error, ¿verdad? Y le hablo directamente a los amigos que nos puedan estar escuchando del Ministerio del Interior cubano, de la División General de Inteligencia. En sus manos está poder permitir que el pueblo se manifieste libremente, democráticamente, recoger los insumos de cuáles son los cambios que se tienen que realizar para mantener la forma de gobierno actual que tiene Cuba. Pero si ustedes lo que realizan es una campaña como cualquier otra, ¿verdad?, de un régimen autoritario, de represión, lanzan la policía a bala viva contra la población, como estuvimos viendo durante los pasados días, lo que van a provocar es el quiebre de esas relaciones Michael, dentro del país. Manténgase conectado por Sociedad 580 en WKQ 580. Nosotros vamos a estar conectados en el Facebook Live para seguir con este tema, pero venimos luego de este receso, así que mantente conectado, busca tu café, si estás en el tapón no lo cambies porque vamos a seguir con este tema y otros temas interesantes. Así que mantente aquí por Sociedad 580. Les habló Francesca Soto, socióloga y asesora en conducta humana, y el doctor Michael González Cruz, y también tengo al profesor José Rivera. Michael, yo creo que las personas, ¿verdad?, el sentir de Andrés es también cuestión del tema de la corrupción. Así que ese es otro que yo quiero que profundicemos, el tema de la corrupción, que yo creo que las personas están como que, vemos esto de la misma forma en diferentes países de América Latina, también en Puerto Rico hay mucha corrupción, ¿cómo podemos darle cara a eso? Pero me gusta mucho ese punto, porque sí es ilegal protestar contra el gobierno de Cuba, porque muchas personas desconocen de eso, así que para mí es importante que es ilegal, claro. Y no es inconstitucional. O sea, la Constitución cubana permite que el Estado, si entiende,
que una crítica de un ciudadano, ¿verdad?, atenta contra la estabilidad del gobierno, pues atenta contra la estabilidad de la revolución, y yo puedo llevármelo por 2 o 3 días, interrogarlo. Y sí, la categorización. Lo único que quiere el chico es acceso a internet libre y ver a su novia. Para que te puedan ver, sí, José. Tiene que ser, yo creo que también entiendo el comentario de Andrés, ¿no? Es la seducción del poder, o el poder como afrodisíaco, y de cómo, y de cómo, ¿verdad?, la gente se intenta perpetuar en el poder, y están dispuestos en ese sentido a subvertirlo. Una de las cosas que yo he mirado es en cuestión de que nosotros los seres humanos, en cuestión del manejo del poder, una vez estamos en el poder, yo creo que como no se nos ha preparado a manejar diferentes bases de poder, muchas personas les agarra el ego, yo digo como si fuera el toro por los cuernos, y comete muchos errores. Quizás tengan buenas intenciones al principio, pero el poder como que los corrompe. Y esto es sí, un buen estudio, tanto sociológico y a la misma vez en cuestión de psicología social, darle ese giro sociológico y en cuestión de psicología social, esa mentalidad, cómo esa mentalidad va cambiando, acoplándose, y cómo las personas se van volviendo como que frías ante el poder, que es lamentable. Por eso yo, como siempre digo, y el tema que les toqué cuando iniciamos en cuestión de la autoestima, es una autoestima balanceada, no es que esté ahí bien elevada porque es malo tenerla muy elevada. Hay personas que se creen, ¿verdad?, superior a otros, lastiman a otros, así que si la tienes muy alta es malo y si la tienes muy bajita es malo. Todo es un balance, igual en la política, un balance, ese sentido de humanismo y poder conectar de tú a tú. Ahora vamos a regresar. Voy a ponerlo así para que nos podamos ver los tres. Aquí, entre estar cerca del micrófono. Bienvenidos nuevamente a Sociedad 580. Les habla Francesca Soto, socióloga y asesora en conducta humana. En la mañana de hoy me encuentro junto al doctor Michael González Cruz, quien es catedrático del recinto universitario de Mayagüez, mi alma mater, el Colegio Mayagüez, y tengo al profesor José Rivera. Para mí es un honor estar tocando este tema. Voy a continuar unos puntos con Michael. Profesor, también puedes profundizar en esto para poder entonces tocar los otros 2 temas que quiero tocar con usted, que me parecen que son pertinentes. Uno de los, ¿verdad?, sobre esta protesta que se está realizando en Cuba, nuestros hermanos cubanos, ¿a dónde piden llegar con esta protesta? ¿Qué es lo que quiere ahora mismo el pueblo cubano? ¿Por qué está dándole frente luego de tantos años? Y también la división, porque yo vi videos de los que están a favor del régimen y los exiliados, ¿verdad? Vimos muchas emociones, muchas personas arrodillándose. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo esas emociones están ahí afloreciendo. Y uno de los puntos, porque también vi comentarios, a mí me gusta, recuerden que en Sociedad 580 lo que queremos es educarlos y aclarar cada duda y los comentarios que muchas personas están llevando a cabo durante las redes. Vi comentarios, personas comparando esto con el verano, ¿verdad?, del 19, y quiero preguntarte cómo compara este verano cubano con el verano del 19, aunque no tenemos el mismo régimen, que eso lo aclaró el doctor Michael González Cruz. Porque en Puerto Rico es un derecho constitucional protestar, criticar al gobierno, manifestarte de cualquier forma, ¿verdad?, que usted desee, siempre y cuando, ¿verdad?, no se atente contra la vida, ¿verdad?, de otra persona o se le haga daño a la propiedad pública o privada, ¿verdad? Y en algunos casos hasta se puede dejar pasar ese asunto si tiene un carácter simbólico y que no. Ahora, pero más importante, ¿verdad?, que esa cuestión legal es que en Puerto Rico las multitudes se autoconvocaron para rechazar a un gobernante, ¿verdad? En el caso de Cuba no se está rechazando solamente un gobernante. Esto no se trata de decir Díaz-Canel o X o Y persona que haya sucedido a Raúl Castro en el poder. Es que están pidiendo un cambio de la forma de gobernar, ¿verdad? Por eso es que yo empecé hablando de lo que es un régimen, la forma de gobernar
y de la forma de gobierno. Están pidiendo un cambio en la forma de gobierno, que todavía no sabemos qué clase de forma de gobierno ellos quieren, que si es una parlamentaria, que si es una republicana. Quizás económicamente no quieran transitar directamente al capitalismo y prefieran una democracia como la noruega, o una economía mixta como la china o la vietnamita. El gran error ha sido quedarse en el pasado, concentrarse en la producción de azúcar, conformarse con el turismo, porque eso es lo que mantiene esa economía estancada. Y obviamente el daño que le hace el bloqueo desde 1960, no tenemos por qué negarlo, pero quiero explicarle este daño desde otra perspectiva y con esto termino. El daño es porque Cuba no puede comerciar con Estados Unidos y está perdiendo cerca de 3.000 millones de dólares en los pasados 30 años, ¿verdad? O sea, es porque no puedo hacer no puedo tener relaciones económicas, comerciales con los Estados Unidos, pero sí tiene relaciones comerciales con el resto del mundo. Lo que pasa es que serían más prósperas, ¿verdad?, las relaciones que pueda tener con este vecino que está a 80 millas, ¿no? Así que sí, hay que eliminar ese bloqueo, y los compañeros que están allá en el Ministerio del Interior deben pensar más en reformarse que en reprimir esas manifestaciones. Michael, antes de pasar con el profesor José Rivera, uno de los puntos que yo quiero que aclares, ¿cuáles serían los delitos, ¿verdad? Pues debido a los comentarios que he visto, que si madres, hasta menores, leí menores desaparecidos, ¿cuál es el delito entonces de protestar, ¿verdad?, en contra del gobierno cubano? ¿A qué se enfrenta? Y mencionaste un punto importante, que trajiste también un punto que yo tengo muchos hermanos de Venezuela que también me siguen, que están bien pendientes al contenido. Cuando en Venezuela estuvo la crisis, yo estuve ahí ayudándolos en cuestión de las emociones, a través de las redes a los que podía, porque los hermanos venezolanos estaban sufriendo de muchísima ansiedad, muchísimo insomnio, muchísima depresión, muchísima incertidumbre. ¿Y cuál sería el delito? Se llama instigación a delinquir, y dice así: si la incitación es para incumplir una ley, una disposición legal o una medida adoptada por las autoridades, la sanción es la privación de la libertad de 1 a 3 meses o una multa hasta de 100 cuotas. Estamos hablando de 1 mes a 3 meses si usted está haciendo algún tipo de protesta para que no se esté respetando alguna ley o medida. Así sea pacífica. Así sea pacífica, y que es lo que alegó el gobierno el domingo pasado, que como la gente estaba saliendo a la calle y no estaba siguiendo las normas de salubridad por el COVID, que toda esa gente podía ser procesada. Ok, y vimos que estuvieron varios días sin internet, y no sé si en estos momentos todavía muchos de ellos no tienen conexión al internet, aunque han buscado la manera. Con las protestas surgieron dos cosas. De inmediato el gobierno tuvo que volver a legalizar que los cubanos traigan medicinas, alimentos y ropa en sus viajes personales, hasta 120 kilos por persona, que eso lo habían eliminado. Y lo otro que tuvo que hacer fue volver a restablecer el internet, porque entonces ya se estaba hablando de meter un satélite para regalarle señal a los cubanos, ¿verdad? Y que no tuvieran que depender de la red interior cubana, ¿verdad?, que el gobierno puede controlar. Hay otro asunto que el gobierno tiene que atender de inmediato, y es que prohibió hace un mes que se depositaran dólares en los bancos para poder sacar los dólares de circulación y lograr que su nueva moneda, ¿verdad?, sea la que predomine. Lo hicieron en un mal momento. No hay turismo, no hay actividades económicas relacionadas con el turismo, no hay alimentos. Tienen que parar esa medida y dejar que lo poco que hay de dólares circula a través de los bancos, ¿verdad?, para poder bajar la inflación que ellos mismos crearon con estas medidas económicas equivocadas en este momento. Ahora esta pregunta se la voy a hacer a los dos. Y empiezo contigo, profesor José Rivera. ¿Ustedes ven en cuestión de los Estados Unidos, van a hacer algún tipo de cambio, algún tipo de intervención al llamado que están haciendo los cubanos, nuestros hermanos cubanos de la diáspora, y igual el mismo pueblo cubano, o ustedes ven este panorama que realmente... Bueno, la respuesta corta a tu pregunta es no. No, por dos razones. Primero que todo, las protestas provocaron
provocaron un argumento nuevamente a favor de levantar el embargo. Me parece que el ambiente en el Congreso de los Estados Unidos, porque es el Congreso de los Estados Unidos el que le corresponde levantar el embargo, eso no va a suceder. Así que no podemos contar con eso de inmediato. Evidentemente, y en términos del Ejecutivo, las medidas que impuso el anterior presidente Donald Trump a Cuba, las restricciones adicionales, no han sido levantadas. Sí. No han sido levantadas y no es prioridad. ¿Cuáles fueron esas restricciones para que las personas puedan entender? Esencialmente prohibir las remesas, restringir los vuelos a Cuba, como ustedes saben, luego de que las relaciones entre los dos países, entre La Habana y Washington, se restablecieron en 2015. Empezaron una serie de movidas de parte de la industria aérea y la industria de cruceros incluso. De precisamente permitir los viajes, se abrieron ciertos aeropuertos, el Kennedy en Nueva York, el de Miami, incluso el de San Juan, para permitir vuelos diarios o periódicos de líneas aéreas principales a Cuba. Dos de las principales líneas aéreas en los Estados Unidos sí aprovecharon esa coyuntura, que fueron precisamente American Airlines y JetBlue, que incluso yo en un momento dado pensé ingenuamente que quizás el gobierno de Puerto Rico iba a abrazar la oportunidad, quizá a lo mejor con JetBlue, de tratar de montar un vuelo semanal San Juan-La Habana, que hubiese sido espectacular. Yo hubiese sido uno de los primeros que me hubiese montado precisamente para traer ron y probablemente una caja de cigarros y fumármelo felizmente en el balcón de mi casa, pero no sucedió. Voy a mirar los comentarios. Y obviamente en esa coyuntura, pues una vez entra, porque se dieron precisamente entre 2015 y obviamente una vez entra la nueva administración en 2017, empiezan, sobre todo en los últimos 2 años, a imponer una serie de restricciones. Los cruceros dejaron de venir, los vuelos empezaron a dejar de ser frecuentes y evidentemente las remesas, que son, no estoy seguro si es la segunda o la tercera fuente de ingresos en Cuba, dejó de existir. Y eso pues obviamente aprieta y ahoga la dinámica económica cubana, y si a eso le añadimos el manejo... Andrés Rossetti puso, al final el pueblo no le permitió tal reforma. También alguien puso que no se les permite, se le prohíbe, ¿verdad?, protestar en contra, sino se le permite como que a protestar pero a favor. Correcto. Que eso fue. ¿Algo más que quieran añadir, doctor? No, yo lo que quería añadir rápidamente es pues el manejo macroeconómico incompetente. El depender de un solo o de pocos sectores económicos. El monocultivo de la caña de azúcar, para empezar. El turismo. Y obviamente el arma de doble filo que supone la dolarización de la economía. Y claro está el hecho de que las reformas que se han implementado, el cuentapropismo y un poco sobre todo en el sector agrícola, de empresa o microempresa, como ellos lo llaman, microempresa, pues obviamente no es suficiente, o por lo menos el gobierno cubano no ha permitido que avance a un paso que quizá pueda brindar algún tipo de alivio. No es suficiente, y te explico por qué. Porque es que mientras el Estado siga acaparando todos los productos, ¿verdad?, de esa microempresa, vamos a volver a caer en el mismo error, tanto de mala administración, negligencia, corrupción, ¿verdad? El Estado hay cosas que no debe hacer, que debe dejar que el mercado libremente, ¿verdad?, corrija sus deficiencias, ¿no? Así. Eso me lleva a esta pregunta que me parece que es importante. ¿Existen diferentes modelos alternos económicos que se puedan implementar? Hay muchas personas que, debido a lo que ven en Cuba, en Venezuela, comparan las independencias de la misma forma. ¿Cuáles son esas otras alternativas y de qué forma hay independencias donde se respete la libre expresión, el libre comercio, donde las personas se puedan sentir libres y en el sentido de prósperas en cuestión de su economía, sin ese temor de que me van a quitar esto o me van a restar? Bueno,
Cuba ideológica y políticamente está organizado como un régimen, ¿verdad? Como un gobierno comunista. Sin embargo, económicamente es una economía mixta donde el Estado es, digamos, la principal corporación que compra y vende los bienes que producen sus trabajadores, ¿verdad? Y que se producen en su jurisdicción y ellos comercian a nivel mundial. Esto es muy parecido al sistema chino, con la deficiencia, que es algo que comenzaba a mencionar el colega José Rivera, que es que en el caso de los chinos dejaron que creciera una clase media extraordinaria de microempresarios, de pequeños y medianos productores, que hoy en día son millonarios, ¿verdad? Y que tienen una economía paralela, tanto capitalista como socialista, en el caso chino. Por ahí va también en menor grado, porque tiene menor población y otras características, ¿verdad? Vietnam. Y esos son modelos alternos donde el socialismo y el capitalismo se mezclan. Y de una forma más madura, pues están las socialdemocracias como la de Noruega, ¿verdad? Que ya ahí pues estamos hablando de una clase media preponderante que paga altos impuestos, pero que como la educación pública es tan buena y la salud pública es tan buena y la transportación pública es tan buena, no hay ninguna necesidad de yo tener que, el otro día discutíamos aquí lo del precio de las casas, ¿verdad? Y cómo están fuera del alcance de la clase trabajadora puertorriqueña y cómo nos endeudamos cada 5 años con un carro porque a los 5 años ya no sirven de tanto boquete que tenemos, ¿verdad? Pero entonces están esos otros modelos. Mira, Canadá es un país capitalista, que tiene sus defectos, pero no existe el narcotráfico, la violencia, el racismo que existe en los Estados Unidos. Eso sí, ¿verdad? No tiene tantos multimillonarios como los Estados Unidos, pero tiene una clase pobre, reducida, y una gran clase media. Y una enorme calidad de vida. Usted no tiene que estar mirando por detrás del hombro para ver quién le va a violentar su país y su tranquilidad, ¿verdad? Profesor, algo más que nos puedas abundar. Este tema que es tan interesante y que yo sé que los que están conectados a través del Facebook Live en francescam.soto están dejando sus comentarios, también sus dudas. Usted puede dejar sus preguntas a medida ustedes entren luego y las contestan y se las aclaran, por favor, a los radioescuchas y a los que están en Facebook Live. Como dijo el colega ahora mismo, Michael González Cruz, Cuba es una economía mixta en donde el Estado prevalece sobre todo. Y obviamente es el principal empleador, el principal dueño de los modos de producción y obviamente el principal ente pagador. Evidentemente las ineficiencias del Estado se revierten a la economía. Y obviamente esa deficiencia los chinos la entendieron hace mucho tiempo atrás. Los vietnamitas la entendieron casi inmediatamente. O sea, una vez Vietnam se unifica en 1975, ya 5 años después, asumieron el modelo chino parcialmente. Y claro está, existen alternativas. Como dijo Michael, las democracias escandinavas, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, se me fue una, Islandia, asumieron un modelo mixto en donde sí, el capitalismo y el mercado libre o abierto prevalece, pero el Estado regulador está muy presente, es muy fuerte y obviamente en términos contributivos cobra una gran cantidad de impuestos, pero lo que se revierte en términos de servicios públicos es enorme. Educación gratuita, servicios y cuidados de salud gratuitos, y los noruegos y los suecos y los daneses, los finlandeses y los irlandeses no objetan, precisamente porque yo creo que el turnover, el intercambio es uno justo. Debo recordar, ¿verdad?, que muy a pesar de que son sistemas capitalistas, quienes montaron este sistema, este Estado benefactor, fueron principalmente los partidos socialdemócratas luego de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y ha funcionado, obviamente, con ajustes sobre la marcha, de manera consistente en las últimas 7 décadas, y aún a pesar de que gobiernos de centro derecha y conservadores han asumido las riendas de los gobiernos en esas democracias escandinavas, no han cambiado esencialmente mucho en ellas. Oye, Francesca, tú mencionabas ahorita ¿Qué parece que va a hacer Estados Unidos? Bueno,
una de las cosas que hizo Clinton con la crisis de los balseros fue cambiar la política de inmigración de los cubanos a Estados Unidos. Ya no estaba aceptando ningún balsero, ¿verdad? A menos que llegara a tierra firme. Y eso fue un gran golpe porque, contrario a lo que ocurrió en el Mariel, ¿verdad? Que usted podía ser rescatado en aguas marítimas de los Estados Unidos, eso te frena esa válvula de escape. Ahora mismo al gobierno cubano quizás le convenga que toda la gente insatisfecha se vaya de Cuba, pero Biden está diciendo eso no va a pasar. Por otra parte, sobre este balance que nos presenta a nivel internacional el colega José Rivera, quiero también decirle a los compañeros científicos políticos, a la gente que está allá dentro del régimen y el sistema de gobierno en Cuba, recuerden cuáles fueron los resultados de la primavera de Praga del 68 y del mayo francés del 68, ¿verdad? Que lo que logró fue, en vez de avanzar la revolución y el comunismo y el socialismo a nivel internacional, lo que hizo fue que provocó unas contrarreformas en el caso de Checoslovaquia, que quería mantenerse como un país socialista, y lo invadieron los soviéticos por 20 años y destruyeron un proyecto bellísimo, ¿verdad? De reformas desde el interior del socialismo. Fregaron eso para la historia y nunca sabemos qué va a pasar. Y en el caso de Francia, bueno, pues sí, se fue de Gaulle como presidente de allí, pero Francia siguió siendo un país capitalista, ¿verdad? Así que ojo con querer reprimir estas manifestaciones de forma violenta, porque puede ser contraproducente hasta para ellos mismos. Okay. Wow, súper interesante. Ahora quiero pasar a otro tema, ya que nos queda poco tiempo, que nos va a tocar el profesor José Rivera, y es sobre la visita de la alemana Angela Merkel a los Estados Unidos. Ella es una canciller federal, ¿verdad? De Alemania. Sí, de hecho, sí. Angela Merkel es canciller federal, Bundeskanzlerin, como se le dice en alemán. Canclerin porque es femenina, si no sería, porque es mujer, si no sería Bundeskanzler. Ella hizo una visita, un tour en los Estados Unidos, donde fue recibida por líderes congresionales, pero también por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y por la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Esa visita tuvo varios propósitos. La primera es confirmar la solidificación de la relación transatlántica, que se vio muy afectada durante la administración Trump. Primero que todo, ¿Y cuáles son esos beneficios para que la gente pueda pues ciertamente son mayormente comerciales. Muy a pesar de la tirantez que ha habido entre los Estados Unidos y la Unión Europea por razones comerciales, particularmente sobre los productos genéticamente modificados, lo cierto del asunto es que la relación comercial entre los Estados Unidos y la Unión Europea es una muy próspera. Estamos hablando de un mercado, en el caso de los Estados Unidos, de 320 millones de habitantes, y en el caso de la Unión Europea, antes de la salida del Reino Unido, de Gran Bretaña, de 500 millones de habitantes. Así que es una relación próspera, se busca solidificar, recordando, ¿verdad?, que durante la administración Trump hubo un cuestionamiento montado sobre una idea o ideología de nativismo o nacionalismo, nacionalismo económico, en donde el expresidente argumentaba de que le estaban sacando el vivir a los estadounidenses y de que los estadounidenses no estaban derivando ningún tipo de beneficio económico. Pues evidentemente eso creó una serie de tensiones, sobre todo en las reuniones del grupo de los 7, las 7 economías más avanzadas, y evidentemente la relación estrecha entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea, que como ustedes saben es una unión de 27 naciones, ahora antes 28, pero se salió el Reino Unido, y que pues probablemente se transmite se transmite a otros renglones, como por ejemplo el estratégico, es decir, la OTAN y la alianza militar que de democracias europeas o democracias atlánticas, vamos a llamarlas así,
que también se vio fuertemente cuestionada por razón de las cuotas que pagan los distintos países. Angela Merkel vino precisamente a dejarle saber, a transmitirle no solamente la amistad alemana, sino la amistad de todos los países que componen la Unión Europea, y de que ciertamente eso se va a mantener así ahora con la nueva administración de Biden. También vino a aclarar de manera asertiva que Alemania tiene sus propios objetivos económicos, sobre todo con sus necesidades energéticas. ¿Por qué estoy hablando de necesidades energéticas? Porque Alemania depende energéticamente de Rusia, que es uno de los principales rivales geopolíticos de los Estados Unidos de América, y a los americanos, a Washington, le molesta, se le hace incómodo el hecho de que Rusia provea petróleo, pero sobre todo gas natural, a Alemania, que es una gran potencia económica, un monstruo económico, obviamente de productos manufacturados. Tenemos que recordar que también depende económica. China es uno de sus principales socios comerciales. O sea, los carros, los BMW están ahí. Y entonces, pues claro, el interés primordial de Alemania, el interés primordial de Berlín y el interés primordial de esta persona, Angela Merkel, que va a salir después de 16 años de servicio, es mantener íntegro esa dinámica económica y defender los intereses económicos de Alemania. ¿Algo más que quieras añadir, doctor Michael González Cruz? Por eso yo tengo el hashtag de estructura latina, porque yo digo, si nosotros los latinos hacemos alianza, también nuestra economía va a ser más próspera, más robusta. Exacto. Y el poder está en las alianzas. La economía sube si hay alianzas, si hay unión. Si estamos divididos, vamos a tener un fracaso económico y tenemos que rescatar la economía. Ya nos queda un minutito al aire. Doctor, ¿algo que quiera? Bueno, a todas las familias cubanas y amigos que llevan con nosotros, algunos hasta 60 años ya, y sus hijos, sus nietos nacieron acá, un fuerte abrazo. Esperamos que los cubanos, entre los cubanos, puedan resolver este conflicto político que tiene lugar durante esta semana, y que no se va a resolver tirando a la policía a la calle ni con vigilancia policíaca, sino con diálogo, ¿verdad? Diálogo y unión. Así que vamos a ver, vamos a estar muy pendientes y siempre solidarios con el pueblo cubano, no necesariamente con el gobierno ni con ningún grupo en particular del exilio, sino solidarios con el pueblo cubano. Profesor José Rivera, ese fue el doctor Michael González Cruz. El tiempito no nos dio ahí del todo, pero este tema está interesante, así que los quiero nuevamente para otro programa y para hablar de la corrupción y cómo esas bases de poder muchas veces no saben manejarse. Absolutamente. Y muchísimas gracias, Francesca. Es un placer compartir tarima con el doctor Michael González Cruz, y ciertamente nos veremos pronto para discutir otros temas de gran relevancia. Pues muchas gracias a todos los radioescuchas de Sociedad 580 por aquí por WKQ 580. Un abrazo a todos los hermanos cubanos, también haitianos, venezolanos, a nuestros hermanos de América Latina en general, a nuestros hermanos vecinos del Caribe, porque hay muchas situaciones que están corrompiendo y que están ¿verdad?, pasando alrededor del mundo, no únicamente en Cuba, sino también en Haití, que ese es otro tema que tenemos que mirar. Así que mi solidaridad y empatía a los hermanos cubanos, sigan levantando su voz para que se sientan ¿verdad?, bien en cuestión de su libertad de expresión y cómodos en su propia patria, porque sé que muchos de los exiliados no han regresado a Cuba, no han querido pisar Cuba, y yo creo que a todos nos gusta conectar con nuestro país, con nuestra gente, con nuestro calor. Así que un fuerte abrazo, y les habló Francesca Soto, socióloga y asesora en conducta humana, el doctor Michael González Cruz y el profesor José Rivera. Un abrazo a todos y que tengan excelente domingo. Para mí fue un honor conectar con ustedes. Dejen sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias para poder traerlas en el próximo programa por aquí por WKQ 580 en Sociedad 580, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana.
Gracias a todos los que se conectaron por aquí por el Facebook Live. Este es el doctor Michael González Cruz, Saludos. el profesor José Rivera. Hoy tuvimos un poquito de atraso, estuvimos ahí esperando la Master Control, pero no importa, nos conectamos, pudimos llevarle esta información. Por favor, dejen sus dudas. Para nosotros es importante poder ver las dos caras de la historia, las dos caras de la moneda, pero sobre todo conectar con el sentir de la sociedad, porque de eso trata Sociedad 580. Un abrazo. Que tengan todos excelente domingo. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Lindo domingo.